¿Qué tal chicos? Buenos días, les saluda el profesor Pedro. Bueno, vamos a seguir las clases de este tercer bimestre. Ya vamos a ver el tema de horizonte medio. Y según lo que estamos avanzando, sería el tercer periodo de las culturas peruanas. Recuerden que el primero fue el horizonte temprano, el segundo fue el intermedio temprano. Bueno, este sería el tercer periodo de las culturas peruanas llamada horizonte medio. ¿Ya chicos? Que abarcará desde los años 600 hasta los años 1000 aproximadamente. Eso es lo que se establece, ¿no? Como les digo, y siempre se los voy a repetir, ¿no? Desafortunadamente nosotros fuimos una sociedad ágrafa. Eso quiere decir que no hay ningún documento escrito antes de la llegada de los españoles. Así que todo lo que conocemos acerca de la periodización de las culturas prehispánicas, por decirlo así, se van a llevar a partir de las aproximaciones que los historiadores han establecido. Y algunos establecen una fecha y otros otra, ¿no? Así que hay que hablar solamente de aproximaciones. Bueno, a este tercer periodo también se le conoce como la segunda unificación andina. Ya lo hemos visto cuando hemos hablado también de Chavín. ¿A qué se llama horizonte? Recuerden que cuando hablamos nosotros de horizonte, hablamos de un proceso de unificación territorial. Los diferentes aportes culturales que desarrollan las personas en diferentes lugares van a ser asimilados por una sola cultura, quien se va a encargar de absorberlo, por decirlo así, y al final difundirlo en todo su territorio. Es por eso que a este periodo se le va a conocer como la segunda unificación andina. ¿Y por qué andina? Porque el eje o la capital o el punto de difusión, primero de absorción de todos los aportes culturales y después de difusión de todos los aportes culturales, va a ser una zona andina. En este caso lo será la región de Ayacucho, ¿ya? O también a este periodo se le conoce como el periodo de los grandes urbanistas. ¿Por qué razón? Porque este periodo va a tener una gran importancia en el aspecto urbano. Se van a desarrollar las ciudades más grandes que, bueno, que hasta en la actualidad todavía siguen, ¿cierto? Claro, con la llegada de los españoles estas ciudades van a terminar cambiando de nombre a un nombre católico, por decirlo así, pero gran parte de estas ciudades creadas justo en este periodo por la cultura wari, hasta ahora en la actualidad, todavía siguen teniendo bastante importancia. Chicos, a ver, eh, como les dije, ¿no? Se desarrolla la segunda cultura panandina. Recuerden que la primera cultura panandina va a ser la cultura chavín, ya que la cultura chavín, como ahora la cultura wari que estamos estudiando, van a ser culturas que van a abarcar enormes extensiones territoriales, o si desean llamarlo, muchas regiones del actual Perú. Mire, como ven aquí en este mapa, mira, vamos a acercarlo, ya. Este mapa de aquí, todo lo que está de fucsia, por decirlo así, es todo el imperio Wari. Y ahí viene también el otro calificativo que se le da a este periodo. En este periodo se va a desarrollar el primer imperio del Perú, que va a ser conocido como Wari. ¿Ya? Como les dije, también va a ser un periodo de un gran desarrollo urbanístico arquitectónico. Ya vamos a ver por qué. Este periodo intermedio temprano se va a caracterizar por la presencia, ojo, en el Perú, la presencia de dos culturas, pero en el Perú el predominio de una sola, ya que la cultura tiahuanaco es una cultura boliviana que va a tener como capital una región del país actual de Bolivia. Pero ¿por qué razón le estudiamos en la cultura peruana? Porque si ustedes se dan cuenta, según este mapa, todo esto que está de azul, por decirlo así, forma parte de la extensión territorial que tuvo la cultura tiahuanaco. Llegó hasta, obviamente, la actual Bolivia, llegó a la parte norte de Chile y también, si ustedes se han dado cuenta, muchas regiones sureñas peruanas también van a estar bajo la influencia de esta cultura. Es por eso que la cultura tiahuanaco es estudiada por los peruanos porque abarcó territorio peruano y no solo eso, muchos aportes culturales que ya voy a mencionar
sirvieron también para la formación de nuestra identidad cultural. Muchos aportes culturales de Tiahuanaco van a ser asimilados también por culturas, no solo por Wari, sino también por culturas posteriores a Wari, que van a ver atractivo la forma cultural de Wari y van a terminar asimilándolas y volviéndolas también suyas. Así que antes de hablar de Wari, hablemos algo rápido de Tiahuanaco, para que vean la importancia de esta cultura para nosotros los peruanos. A ver, la cultura tiahuanaco fue una cultura boliviana, pero se le menciona porque abarcó territorio peruano, como les dije, en líneas arriba. ¿Ya? Muchos aportes culturales que desarrollaron la cultura tiahuanaco recayeron y contribuyeron en la formación de nuestras culturas peruanas. Vamos a mencionar algunas de estas. Por ejemplo, miren, la adoración al dios Huiracocha, acá me comí la S, al dios Huiracocha. Muchos piensan que el dios Huiracocha o dios de los báculos, como también se le conoce, fue una creación peruana, pero no es así. La adoración a este dios fue creada por los tiahuanaquenses y muchos años después absorbida por los primeros pobladores de Wari, quienes vieron de una manera más atractiva el adorar a este dios. ¿Ya? Es por eso que muchas culturas posteriores a Wari van a terminar adorando a la cultura de Huiracocha. ¿Ya? Ese es un aporte cultural que también nos dejó la cultura tiahuanaco. Otra cosa es el Wari. A ver, según estudios, muchos piensan que el quechua es uno de los idiomas más antiguos que tuvo el Perú. No es así, chicos. A ver, si nosotros hablamos de idioma boliviano, automáticamente se nos viene a la mente, estoy hablando del idioma boliviano en sus inicios, ¿cierto? Se nos viene a la mente el aymara, efectivamente, el idioma del aymara es algo netamente boliviano. Los peruanos también lo usan, pero ahora sabemos por qué una parte del sur peruano utiliza el aymara, porque tuvo bastante influencia de una cultura antigua llamada tiahuanaco que es boliviana. ¿Ya? Ahora, el idioma peruano propiamente dicho es el idioma, el idioma muchic, que lo hablaron en el norte, y el idioma de Chavín, que viene a ser el idioma poquina. ¿Ya? Son idiomas oriundos de nuestro país, que se originaron en nuestro país. ¿Ya? La diferencia es que si nosotros regresamos al mapa, la zona de aquí hablaba el muchic, la zona media hablaba el puquina y la zona de aquí hablaba bastante el aymara. Y como verán ustedes, todo este territorio le correspondió a la cultura Wari. Así que la cultura Wari, cuando comenzó su proceso de expansión y cuando conquistó enormes extensiones territoriales, lo primero que hizo fue oficializar o crear un idioma. Así que cuando se unió el aymara con los idiomas oriundos del Perú, el puquín, el muchic, de esa mezcla va a salir un nuevo idioma que va a ser el runacini, o también conocido como el quechua, que va a ser una creación de Wari que se va a originar a partir de la aymara, pero va a ser una creación de Wari y al final Wari lo va a establecer como el idioma oficial de todo el imperio. Y como Wari estuvo gobernando casi todo este territorio unos 400 años, bueno, ahora sabemos por qué el idioma Wari se va a hablar en toda esta zona. Muchos años después, los incas van a ver bien atractivo el idioma aymara y lo van a copiar y lo van a difundir en todo su vasto territorio, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Otra cosa que también Wari influenció bastante en la cultura es la utilización de pisos ecológicos. Tiahuanaco desarrolló la utilización de los pisos ecológicos, pero Wari les llamó enclaves, que a la larga viene siendo lo mismo, chicos. ¿Ya? ¿Qué cosas son el control de pisos ecológicos? Algo rápido nada más. ¿Ya? Se significó que la cultura tiahuanaco, para controlar diferentes zonas o zonas agrícolas
de diferentes zonas de su territorio, mandaba personas que migraran a diferentes zonas de su territorio con la finalidad de que esas personas produjeran, ¿no?, agricultura en esos lugares y de esa manera tener producción de diferentes lugares de su vasto territorio. ¿Con qué finalidad hicieron eso? Para que las personas pudieran tributar o enviar productos producidos en una determinada zona, enviar y comercializar o enviar como tributo a la capital. De esta manera, la nobleza de Huari, la clase alta gobernante de Tiahuanaco, iba a tener bastante productos provenientes de su vasto territorio. Eso se llamó el control de pisos ecológicos, que lo vamos a ver mejor cuando hablemos de los incas, quienes fueron los que al final terminaron absorbiendo este aporte cultural, mejorándolo y difundiéndolo. Es por eso que encontramos eso en diferentes lugares de Sudamérica. Ya lo vamos a ver mejor cuando hablemos de los incas. ¿Ya, chicos? Ahora hablemos de Huari. Bueno, chicos, ahora hablaremos, bueno, de quien se centra el tema de hoy, ¿ya? Si hablamos nosotros de Huari, automáticamente se nos tiene que venir a la mente Horizonte Medio. ¿Por qué? Porque va a ser la única cultura que va a existir en este periodo en nuestro territorio, o al menos la que va a tener bastante importancia. Ya les dije que Tiahuanaco también va a estar ahí, pero ya sabemos por qué no tiene tanta importancia, porque no es peruana, y este es el curso de historia de Perú, obviamente. Hablaremos de su ubicación, extensión y descubridor. Bueno, su extensión, bueno, ahí lo están viendo, ¿no? O sea, no fue una cultura pequeña. Gran parte de la costa peruana y parte de la sierra le pertenecieron. ¿Está bien? Su capital fue la ciudad de Viñaque, que está en Ayacucho. De ahí es donde se va a difundir todo su centro de poder y se va a desarrollar como una gran importancia ciudades a las cuales Huari les va a conocer con el nombre de cabeceras de región. Van a desarrollar ciudades en diferentes zonas de nuestro país, ciudades que cuando Huari desaparece van a obtener una gran importancia y obviamente van a ser las capitales de las futuras culturas que aparecerán tras la desintegración de la cultura Huari. Ya, chicos, su descubridor. A ver, los primeros restos arqueológicos encontrados de Huari fueron por el cronista Cieza de León. El cronista viene a ser una persona, un español que llegó junto a las huestes españolas en el proceso de conquista. Así que el primero en divisar, en estudiar, en leer, en conocer acerca de la cultura Huari fue el español Cieza de León. Pero los mayores estudios o los mayores conocimientos realizados o los que tenemos en la actualidad acerca de la cultura Huari se les va a atribuir al historiador peruano Guillermo Lumbreras, ¿ya? Así que si nosotros hablamos de Huari, automáticamente se nos viene a la mente Guillermo Lumbreras, ya que si conocemos bastante de Huari, se lo debemos a esta persona. ¿Ya, chicos? Su origen, bueno, esta persona, Guillermo Lumbreros, nos dice que la cultura Huari se va a originar cuando se fusionan tres culturas. Comencemos de abajo, ya, huarpas. ¿Por qué es importante los huarpas? Los huarpas, bueno, dice que es una cultura que existió en el intermedio temprano, o sea que existió junto con Nazca, junto con Mochica, fue una cultura que existió junto con esas culturas, pero no se le estudia en ese periodo porque no alcanza un gran desarrollo. ¿Cuándo alcanza un gran desarrollo la cultura huarpa, que obviamente se desarrolló en Ayacucho? Va a alcanzar un gran desarrollo cuando se junte con Nazca, cuando se junte con Tiahuanaco. O sea, cuando digo que se junte, hablo acerca de los aportes culturales, ¿cierto? Y la mezcla de estas tres culturas va a dar como origen la cultura Huari. Los huarpas van a ser los encargados de dar la primera población, la población élite de la cultura Huari. Los nazquenses van a ser los que le van a proporcionar esa belleza en la cerámica,
en la textilería, ¿cierto? La policromía, todas esas cuestiones que Nazca, ya lo hemos estudiado, embelleció la cultura nazca. Bueno, los huarpas los van a terminar absorbiendo cuando los conquisten. ¿Ya? Que algunos dicen inicialmente no fue una conquista, sino fue un acuerdo militar. Otros dicen que fue una conquista. Ahora, ya sabemos que Tiahuanaco, ¿qué cosa es lo que le va a dar a la cultura wari? Su religión, ya les dije. El dios Huiracocha es un dios tiahuanaquense que va a ser absorbido por la cultura wari, ¿no? Porque le va a parecer atractivo. La unión de esas tres culturas van a dar como origen la cultura wari. Chicos, características, a ver. Logra la segunda homogenización del territorio andino, que John Rowe lo denomina Horizonte Medio. Ya les dije, ¿no? Wari va a ser el que va a unificar todo ese vasto territorio. Es por eso que se le considera como la segunda cultura panandina o la primera o el primer imperio del Perú. Debido a su carácter expansivo y constructivo, se le va a considerar como el primer imperio del Perú. Obviamente va a ser el primer imperio, ya que antes de él no existió una cultura que fuera tan, digamos, que tuviera esa capacidad de expandirse, ¿no? Tener un fuerte contingente militar, una buena organización política, administrativa, control, ¿cierto? Es por eso que se le va a considerar como el primer imperio andino. Es considerado un antecedente de la organización del imperio inca. En mi humilde opinión, como siempre se los digo a ustedes, para mí la mejor cultura del Perú es wari. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y los incas? Ya les voy a explicar por qué para mí wari es una de las mejores culturas del Perú, por no decir la mejor de todas. Ya les voy a explicar, ¿ya? Otra cosa importante de wari es que va a difundir el culto al dios Huiracocha, el idioma de quechua y el sistema contable de los quipus. Recuerden, chicos, que el quipu no es una creación de los incas, no es una creación de wari. Se han encontrado vestigios, o mejor dicho, quipus primitivos en Caral. Así que los quipus no es una creación de wari. De que los hombres de wari lo hayan utilizado con mayor frecuencia, eso es verdad. De que lo hayan mejorado, obviamente que sí. El mejor quipu no es de wari, es de los incas, ¿cierto? Pero los pioneros fueron los de Caral, los segundos en utilizarlo fueron los de wari, ¿ya? Debido a las construcciones centros administrativos, o sea, ya les dije líneas arriba, los hombres de wari se caracterizaron principalmente por construir ciudades en diferentes lugares de su vasto imperio. A esas ciudades se les conoce como el nombre de cabezas de región o cabeceras de región. Y no solo eso, chicos, sino no solo construyeron ciudades, miren, sino también que construyeron una amplia carrera de caminos. ¿Para qué? Para conectar a esas ciudades con la capital. Los tributos de estas diferentes ciudades que servían como cabeceras de región llegaban aquí a la capital Viñaque a partir de estos centros o carreteras, ¿no? Comunicación, centros de comunicación. Es por eso que yo les digo que para mí los wari fueron mejores que los incas. Porque cuando wari desaparece, estas carreteras o pistas o caminos hechos por wari o capacñán, como se les conoce también en quechua, no van a desaparecer, obviamente que no. Es por eso que cuando los incas se desarrollan aquí en el Cusco, van a tener prácticamente el plato servido para ir al norte fácilmente, ya que podían trasladar sus tropas desde el Cusco hasta Tumbes, miren. ¿Por qué? Porque ya tenían estas redes de caminos que muchos años atrás habían hecho los wari. En pocas palabras, los incas solamente tuvieron que ampliarlo hacia el sur y ampliarlo hacia el norte, porque toda la carretera del centro ya lo tenían. Es por eso que fue muy fácil para los incas expandir su territorio a diferentes zonas de nuestro país. Ya chicos, en eso radica su importancia. Los espacios andinos, el control de pisos ecológicos, ¿se recuerdan? Los que hemos mencionado arriba. Bueno, los wari le llamaron enclaves y consistía en controlar la producción de diferentes zonas altitudinales. Tú sabes que la papa no
bueno, no se va a producir en diferentes lugares, pues. Igual que el charqui, o igual que la oca, o igual que los pescados de la costa. No vas a encontrar, por ejemplo, un pescado de la costa eh, aquí en el altiplano, digamos en Ayacucho, ¿cierto? ¿Qué hicieron los Wari? Controlaron diferentes zonas altitudinales para que al final sea mucho más fácil el intercambio de productos y así puedan tener una variedad en su alimentación. Muy interesante, ¿no? Los incas lo van a perfeccionar, obviamente. Los aportes culturales. Bueno, ya les dije, ¿no? En la arquitectura desarrollaron enormes centros urbanos, urbanismo, por ejemplo, ¿no? Eso es en lo que más destacó. El urbanismo es el aporte cultural que más, de donde más destacó la cultura Wari. Todas estas ciudades fueron hechas por Wari. Al final, en su caída de Wari, estas ciudades se van a convertir en capital de las culturas que van a aparecer cuando Wari desaparece. ¿Ya, chicos? Otra cosa importante de Wari es la cerámica, que como abarcó bastante territorio de la cultura del territorio peruano, ya chicos, muchas cerámicas, por ejemplo, esta es una característica del norte, esta es una característica del sur, ¿recuerdan o no? Chavín, Paracas, ¿recuerdan o no? Ya. Wari lo asimiló y también lo produjo en diferentes lugares del territorio peruano. Pero esto de aquí es una creación de Wari. Este es el quero o vaso ceremonial. Esta es una cerámica, la carta de presentación de los Wari en la cerámica. ¿Ya, chicos? ¿Qué le pasa a la cultura Wari? Bueno, los historiadores llegarán a la conclusión de que estas famosas cabeceras de región o cabezas de región, o sea, ciudades hechas por Wari, van a obtener tanta importancia, se van a volver tan importantes, que al final van a terminar no tributando a la capital, que es Viñaque. De esa manera Viñaque va a perder bastante prestigio y con el tiempo estas ciudades van a buscar su autonomía y se van a independizar de la cultura Wari, apareciendo así pequeñas culturas en diferentes territorios que antes le pertenecieron a Wari, empezando así un nuevo periodo llamado intermedio tardío. ¿Ya? Eso es lo que principalmente se atribuye. ¿Qué le pasa a la cultura Wari? Bueno, la cultura Wari va a ser expulsada, va a terminar siendo fragmentada y algunos dicen que la capital va a terminar siendo destruida por esas poblaciones que durante mucho tiempo sirvieron a Viñaque, la capital, y así que los que sobrevivieron a Wari se van a trasladar más al oeste, van a irse a Apurímac y en Apurímac van a formar una nueva cultura llamada la cultura Chancas. Chicos, les voy a dejar una pequeña actividad. Tienen que ver el video, obviamente, entender la clase y copiar en el cuaderno. Ojo con eso, tienes que copiarlo. No quiero que lo pegues. Puedes pegar las imágenes, sí, pero no la clase. Tienes que leer la clase. Buscar información acerca del origen del idioma quechua. Ya, esto es algo que necesito que lo haga. Ya, la clase, o mejor dicho, la nota que yo te ponga, va a depender bastante de esta información. Así que busquen una buena información, bien resumida y por favor que sea clara. ¿Ya, chicos? Gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima.